Con mucha puntualidad, se diría, incluso cada tanto vuelve el debate de la despenalización de la marihuana, para hablarse en términos genéricos, ¿verdad? Eh, y con tanta puntualidad como vuelve, genera una discusión que es bastante interesante, que considero incluso que tiene mucha madurez, ¿no? En los últimos tiempos se eliminan un poco más las pasiones y se habla más objetivamente. De cualquier manera, es un tema de su especialidad y nos gustaría mucho escuchar. En primer lugar, ¿cuál es su concepto en general sobre el tema de despenalizar? Bueno, primero hay que aclarar que todas las sustancias que están controladas internacionalmente fueron incluidas en una lista y fueron para que eso se haga en el año 61. Primero se reunieron los grandes científicos de todo el mundo para juzgar si una sustancia es peligrosa para la salud, es dañina para la salud, puede crear adicción, puede crear efectos colaterales en todos los sistemas del cuerpo humano. Y una vez que salió esa conclusión, fue al ámbito político y diplomático, y la Convención 61, que reunió a todos los países, decidieron votar por controlar esta sustancia. Con mucha pena a mí me da que el intento de despenalizar comienza por el lado político. Debería empezar por el lado científico, o sea, reunirle a los científicos de cada país y decirles qué opinan ellos, que digan si ahora ya no es tan peligroso esa sustancia, esa marihuana, cuál podría ser los peligros para que los jóvenes consuman, porque acá lo que se trata es todas estas sustancias controladas están bajo control para proteger la salud, sobre todo de los jóvenes, porque hasta los 18 años la parte del comportamiento del cerebro no está formado. Entonces un joven que consume alcohol inclusive y marihuana o cualquier otra droga trunca ese crecimiento y tiene un comportamiento diferente al que debería tener. Ese es el razonamiento científico y filosófico del por qué algunas sustancias están controladas, para restringir el acceso a los jóvenes. Ahora, de acuerdo a lo que se está visualizando en el mundo, la sociedad en sí quiere consumir marihuana sin problemas jurídicos. Nosotros editamos en la JIFE un capítulo en el año 2022 sobre la tendencia a la legalización. Y cada vez hay más países con eso. El tema es que no podemos evaluar lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Holanda y lo que está pasando en Canadá y ahora en Alemania. Claro. En Uruguay aún no se tienen datos. Sí, me gustaría profundizar en eso, pero antes, para ubicar en contexto a nuestra teleaudiencia, usted ocupó el cargo de viceministro del Senado. ¿Y qué cargo ocupa en este momento? Ahora soy vicepresidente de la JIFE, que es una Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que se encarga de monitorear el consumo de las sustancias legales e ilegales. ¿Que tiene que pertenece a qué organización? A Naciones Unidas. A Naciones Unidas. Está, sucede en Viena. Su tarea es de un monitoreo universal. Universal, sí. Ok, vamos me quedó muy claro el tema, porque es una cuestión constante, digamos, este tema de poner los bueyes detrás de la carreta, que es un asunto que se debe debatir primero científicamente y posteriormente políticamente, eso queda claro. Ahora, ¿qué debate científico se ha dado en Paraguay respecto a este tema en algún momento o que existe por naturaleza? Que yo sepa, nada. Inclusive cuando yo estaba en la Senat, impulsamos la ley de creación del cannabis medicinal, en donde se llegó a articular algunos de la ley para que estos medicamentos sean gratuitos para las personas que tienen. Muchos sobre todo los padres, alegan de que no es efectivo las sustancias que tiene este cannabis medicinal. Pero esto está abierto a lo que los médicos digan. Si los médicos proponen al Ministerio de Salud, nosotros queremos que nuestros pacientes consuman marihuana,
por decir, en vez de cannabis medicinal, THC, que es la droga, lo único que el Ministerio de Salud tiene que anotar lo que el médico receta, no va a discutir, eso está abierto. O sea, y eso es la parte científica que aún no está impuesta dentro del programa de cannabis medicinal. Esa es una rama de lo que sería marihuana. Hasta ahora no se ha recibido más que nuestro finado y gran querido amigo el doctor Mime, otro médico que haya impulsado este programa y que haya dicho, no señores, vamos a agregar, además del cannabis medicinal, los componentes de la marihuana paraguaya, porque eso hace bien a los pacientes. No se ha hecho. O sea, no hay una discusión científica de los dos bandos. Porque no hay una discusión porque se ha rehuido por displicencia o sencillamente por omisión. Yo creo que es por displicencia o por temor. Por temor a lo políticamente incorrecto. Exactamente. Digamos. Muchos médicos prefieren no meterse en eso. Y también hay displicencia en lo que se respecta. No avanzan en eso. No es un pecado. Sí, hablar. No es un pecado hablar de nada. De nada, sí. Yo siempre y aclaro, esta entrevista la hago desde ninguna posición, claro, desde ninguna posición al respecto, porque me interesa esclarecer realmente cuáles son los pros y los contras de este debate, digamos. ¿Qué formación tiene usted, viceministro? Yo soy químico toxicólogo. Es una especialidad que trata es muy específica de lo que estamos hablando. A drogas y a tóxicos. Sí, muchas gracias. Y volvemos entonces a ¿qué es Paraguay en el concierto internacional al respecto de la marihuana, de la producción de marihuana? Sí, y Paraguay hasta ahora es el productor más importante y legal de marihuana. También ¿Más importante de dónde? De la región. Inclusive abarcando México. Porque México tiene otras drogas que produce con mayor rentabilidad. Pero hay que sacar el mito de que Paraguay produce una marihuana de mejor calidad. Eso ya no es así. Porque actualmente todo lo que sea cannabis se cultiva dentro de las piezas con luz. Es artificial. Y son genéticamente modificadas, tiene mayor cantidad de drogas. Esa es la mejor, cannabis. Esa es la mejor cannabis. Y todos los países que liberaron cannabis ya no usan a los campesinos, porque eso también es un mito, que vamos a darle empleo a los campesinos. No. Es cannabis de laboratorio. Claro, ya comienzan las multinacionales, como el caso de Colombia, caso de Alemania, en invernadero, con producción. No hay ningún campesino que trabaje ahí. En el caso de Uruguay no hay ningún campesino. A ver, ¿cómo es eso? Explíqueme. Y son empresas multinacionales que fabrican la marihuana de acuerdo a tu preferencia. La preferencia que la sociedad quiere, con contenido alto de droga, medio, bajo. El caso más ejemplificable es el de Uruguay, en el que se vende en la farmacia con porcentaje de THC 22, de 15, de 10, y los precios varían de acuerdo a eso. Están hechos en invernadero. Y la que maneja eso es una empresa multinacional. No hay una sola mano de obra campesina en eso. O sea, es muy interesante porque ese es un dato poco difundido. Sí. No sé si es poco conocido a nivel de expertos y de gente que conoce la materia, pero es poco difundido. Entonces, no, y la calidad es mejor, y el precio es mejor. Lógico, el precio es mucho más alto. Porque tienen los cuidados que no tengan agroquímicos, no usan agroquímicos. Es totalmente cerrado, o sea, no se impide el ingreso a plagas, no se usa agroquímicos. Entonces, lógicamente, y el control es químico, a ver si hay metales pesados, entonces, lógicamente, el precio es mayor. Es más seguro para el consumidor, pero tiene un precio. No impidió que entre mercado ilegal de Paraguay a Uruguay. Igual hay un mercado negro, porque el precio es más barato. Los narcotraficantes juegan con el precio, entonces cuando ven que hay un precio alto, ellos bajan el precio, no pierden, ganan menos, pero es así. A lo que voy nomás es que si nosotros pensamos en que vamos a
darle trabajo a nuestros campesinos, eso no es así. Eso va a cambiar. No. Y ahora lo tenemos, el programa de cannabis medicinal, todas las empresas que fueron licenciatarias para producir, que son 12, cultivan en invernadero. No hay una sola mano. No hay un chococuey. No. Ok, ¿y cuál es el volumen, en materia de volumen, al menos de su experiencia cuando era vice? No creo que las cifras hayan cambiado mucho. El volumen de producción de Paraguay. El volumen de producción se hace un cálculo indirecto, de acuerdo a lo que se llama prevalencia de consumo de los brasileros, argentinos, chilenos, que son el mercado de Paraguay. Y eso, para satisfacer el mercado de ellos, se necesita 15.000 hectáreas. 15.000 hectáreas, que cada hectárea produce 3 toneladas. Para satisfacer todos esos mercados. Sí. Estamos hablando, reiteramos, Chile, Argentina, Brasil. Brasil es el mayor comprador, el 80% lo llevan a Brasil. Por eso que Brasil tiene con Paraguay un programa que es erradicar el cultivo antes que salga, ellos solventan todo eso. Y vamos a hablar de que, supongamos que en Paraguay se opte políticamente por liberar la marihuana. Para satisfacer el mercado paraguayo se necesita solamente 300 hectáreas, para que todo el mundo tenga acceso, como el alcohol o lo que sea. El resto va a ser ilegal. Mientras el bloque, la región no libere, vamos a ser un... A ver, quiero hacer números. Para satisfacer el mercado paraguayo necesitaríamos 300 hectáreas. Para satisfacer el mercado internacional generamos 15.000 hectáreas. Sí. O sea, necesitamos 15.000 hectáreas. Entonces, si nosotros liberamos, vamos a usar 300 hectáreas. El resto que ya están cultivando va a ser ilegal. ¿Y hasta qué punto, si los países no tienen la misma política nuestra, va a ser un problema? Porque todas las exportaciones van a ser muy restringidas, porque nosotros somos exportadores de marihuana. Ahí está, ahí percibo ya, digamos, una diferencia abismal con el caso de Uruguay. Sí, sí. Porque Uruguay no tenía estos volúmenes de producción. No, ellos no tenían. Uruguay, era volumen de producción cero. Cero. Ellos ni siquiera hierba producen. Okay. La hierba la compran de Brasil. Pero ellos tuvieron que partieron al revés, digamos. Nosotros tenemos y queremos darle beneficio. O sea, digo, todo proceso en un país que no produce tiende a ser mucho más controlado que en un país que produce. Totalmente, porque no hay forma que en Uruguay haya cultivos ilegales. Crezca ilegalmente, porque no le da el clima ni la tierra. Y acá es al revés. Entonces ellos comenzaron por una voluntad política de aquella época a liberar, y bueno, y desde ahí en más comenzaron a ver cómo hacemos, porque no tenemos, Paraguay no nos va a vender, porque es así, ¿verdad? Y entonces comenzaron a traer multinacionales para hacer los cultivos. Aparte de eso, tienen los clubes cannabis. Yo visité Uruguay el año pasado y sin hacer el juicio de valor del por qué hacen o no hacen, me pareció una organización muy controlada la que hacen, ¿verdad? Los clubes canábicos donde plantan y consumen están muy controlados, pero no las plantas. ¿Qué significa muy controlado? Por ejemplo, ellos tienen que comunicar a la autoridad el local donde están plantando. Se va cada mes un inspector a ver eso. Ellos tienen que pagar impuestos por lo producido, lo cual ya hace un control indirecto, porque al pagar el impuesto por una cantidad definida, se sabe cuánto producen. O sea, no hay forma de que produzcan de más, porque eso está. Siempre va a haber fuga, pero menos. Entonces el Estado tiene un control casi remoto de eso. El problema para Uruguay y para otros es el cultivo casero. Eso es imposible, porque no hay en todas las casas a ver si tiene 3 plantas, 4 plantas. Eso sí es algo utópico. Nadie puede controlar las plantaciones que cada casa, porque si uno abre el abanico de posibilidades y dice, bueno, cada ciudadano puede, o cada familia puede plantar, no hay forma de eso. Aquí hubo un caso reciente muy controversial, ¿no? Al respecto de la persona que fue localizada con un par de y obviamente eso genera mucha reacción.
¿Qué es lo que tendrían que hacer las autoridades ante una situación así? Acá la que tiene que tomar la posta es el Ministerio de Salud, si realmente, porque esa señora cultivó para fines médicos. Ok. Entonces, si hay una necesidad de fines médicos, además de lo que ya tiene Debería que certificarse. claro, y debería certificar y promover. Vengan, acá nosotros le vamos a producir, le vamos a hacer lo que ustedes necesitan, de acuerdo a una indicación médica, porque tampoco se puede hacer al aire, ¿verdad? Pero eso sigue estando en la nebulosa prácticamente, ¿verdad? Pero El campo médico está más definido. No, ese es el problema que se tiene hasta ahora. No hay una disposición del Círculo Paraguayo de Médicos, por ejemplo, para que los médicos puedan tomar en serio esto y decir, porque a nivel mundial el cannabis medicinal resulta, eso ya está comprobado, no hay algo que dude, nada. No es autónomo, es complementaria con los otros medicamentos, pero resulta. ¿Por qué no abrir un debate entre el Círculo Paraguayo de Médicos y ayudarle a esa gente que necesita para que no se metan en problemas, en cultivar en tu casa, conseguir del narcotráfico, la semilla, la planta? Entonces, ¿por qué? Para mí el Ministerio de Salud tiene que tomar, o Dinavisa, no sé cuál, en todo caso Senat, ¿verdad? Y ofrecer la medicina hecha en base a lo que ellos necesitan a partir del cannabis. Claro. Pero en el fondo el problema no es tanto medicinal, sino el tema de consumo recreativo. Sí, sí. El motivo y la inspiración de todos los procesos o reclamos de legalización. Y en ese sentido, ¿hay mediciones al respecto del volumen del consumo recreativo en Paraguay? La verdad que Paraguay hace 20 años no tiene más mediciones de nada. Desde el momento que también está socialmente aceptado, digamos, sí, ¿no? Pero de nada. Por ejemplo, hay una deficiencia muy, muy grande, la de no saber el nivel de consumo de todas las drogas en Paraguay. Hay una percepción, ustedes saben que los famosos chepi que le dicen, pero no hay una medición científica de consumo real en Paraguay. Y eso hace 20, 25 años. 2005 fue la última encuesta que se hizo. ¿Y recordás lo que decía esa encuesta? Y en esa época no era voluminosa. No, absolutamente. Ahora formás parte, voy a reiterar nomás, de una organización internacional que trabaja para las Naciones Unidas en el tema. Sí. ¿Y cuáles son, digamos, las ya no percepciones, sino el debate científico concreto que existe al respecto de cómo se inicia esta nueva generación en el consumo de la marihuana? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿En qué ámbitos? ¿Cómo empieza? Empieza principalmente con... ¿A qué edad? Lastimosamente el consumo de marihuana se da en los jóvenes y menores de edad. Y hay conceptos equivocados en el sentido de que es preferible el consumo de marihuana antes que crack. No, el que consume un tipo de droga no se muda, difícilmente comienza marihuana y va a crack. No, generalmente consume lo más accesible y lastimosamente algunos van a la droga más peligrosa. Pero el consumo de marihuana se ha distendido mucho, se ha esparcido a jóvenes menores de 18. Ahí es el problema. Ya no representa un problema si, por ejemplo, personas grandes fuman marihuana. No digo que sea saludable, pero el daño que puede ocasionar no es casi nada comparado con lo que un chico. O que un chico consume alcohol también es daño. Entonces, el debate se presenta porque la gente dice, ¿por qué si el alcohol es libre? ¿Por qué es marihuana? Y yo siempre le digo, pero si ni siquiera el alcohol podemos controlar. Cada vez hay más chicos borrachos en la calle, gente manejando ebria. ¿Qué sería cuando se libere marihuana? Porque los métodos de detección de marihuana son 100 veces más caros que la detección de alcohol. Entonces, ¿cómo le controlas a un muchacho o a una persona que está conduciendo bajo los efectos de marihuana? Son carísimos y el Paraguay no tiene recursos para eso. O sea, $12 cuesta un análisis. Un análisis y se acabó. Una sola vez podés hacer. El equipo para detectar alcohol no termina, puede usar miles de veces, casi gratis, ¿verdad? Entonces Uruguay tiene un serio problema en los conductores ahora, porque no tiene recursos para hacer un control exacto. Pero eso se presenta no solamente si se legalizase la marihuana, se presenta ahora mismo. Con ISIM. Con ISIM, ¿verdad? Hablabas de
hablabas de este tema de marihuana y crack. Y se me ocurre preguntarte, porque hay un mito así muy permanente al respecto de, este va a empezar con marihuana y después no sé qué cosa y va a llegar a la cocaína y después no sé. ¿Qué frecuencia estadística existe en relación a transiciones? ¿Qué frecuencia existe en relación a lo que decías del consumo preferencial perenne de un tipo de drogas? Eso antes era cierto, ¿verdad? Que era con una puerta de entrada, pero hoy en día no. Hoy en día no, por la accesibilidad de las drogas. O sea, uno puede elegir en la calle, porque el crack cuesta casi tan barato como la marihuana. No es algo puro, pero es muy barata y es muy dañino. Entonces, de acuerdo a la oportunidad que se le presenta, el consumidor elige. Queda claro que en la escala de drogas baratas, el crack es lo más adictivo que hay y lo más pernicioso y perjudicial, porque el crack acarrea consigo las sustancias químicas por el cual se elabora la cocaína. Entonces hace más daño eso que la misma droga, además de la droga misma. Pero no, eso de que constituye la puerta de entrada facilita más para el fumador común. Pues claro, porque puede fumar sin problema la metanfetamina o el crack, porque el crack se fuma. Pero no es así, que puerta de entrada. Eso era antes, ahora ya no. Ahora, como hay un cóctel para elegir y los precios bajaron de los demás, incluyendo estas drogas de diseño. Claro. Ahora ya hay como muchas puertas de entrada. Muchas puertas de entrada. Eso. Además, yo siempre hago la comparación. Aquel que bebe whisky no va a beber cerveza, no le gusta la cerveza. O al revés, tal vez el whisky sea muy pesado y le gusta más la cerveza. Bueno, las drogas es así. Hay gente que prefiere, porque el efecto de la marihuana es muy relajante y el efecto del crack es estimulante. La gente de mi generación está muy marcada por los mitos, muchos de los cuales quedan irremediablemente desfasados con el correr del tiempo. Y por eso me interesa mucho consultarte en relación a cuáles son las nuevas o siguen siendo las mismas formas de reclutamiento, digamos, del consumo alrededor de los colegios y compañía. ¿O hay nuevas fórmulas respecto del consumo? Generalmente lo que hacen... En este caso te pregunto el consumo en general, ¿verdad? Sí, no, es el mismo, solamente que profundizaron y la estrategia es más. Y a mí me apena cuando se muestran las películas de los narcos, en el cual algunos tienen éxito. Es muy dañino. Yo hice una mini encuesta en colegios públicos, sobre todo públicos, privados, y muchos de los estudiantes quieren ser gente que tengan dinero a corto plazo. ¿Y qué hacen? Son utilizados por los narcotraficantes para la venta en el colegio o en otros lugares. Generalmente los chicos de colegio ya están siendo reclutados. Ya son traficantes. No es ya. Han sido permanentemente han sido. Entonces, reclutados ya no solamente para ser consumidores, sino para ser distribuidores. Para ser traficantes. Y crecen eso profesionalmente y lo estiran a otros compañeros. Porque tienen dinero rápido, fácil, tienen celular de alta gama, vehículos. Entonces, cuando uno ve la deserción escolar, habría que hacer una investigación cruzada de estos fenómenos. Muchos chicos llegan al cuarto, quinto curso y se dedican al tráfico. En los barrios está lleno. Uno puede ver la deserción escolar enorme que hay en los colegios públicos y una de las razones es por eso. Qué impactante. Es muy impactante. ¿Y cuál sería la droga más distribuible para los chicos de esa edad? El crack. El crack. El crack es pequeño, las dosis son pequeñas, cada vez requiere más porque termina rápido el efecto, pero la ganancia es mucho más. Ya casi poco. Hay marihuana, pero en relación a marihuana, los traficantes usan más crack. Eso no quiere decir que la marihuana no se consuma. Acá sigue siendo, después del alcohol, la droga de mayor consumo.
porque es en todos los estratos. Sigamos en el entorno colegio, pero esos chicos que están distribuyendo y que tienen sus ingresos con eso, no reciben la droga de una cigüeña que viene de París. No, o sea, no. ¿cómo podemos identificar la cadena que viene antes? Y ese es el trabajo que hay que hacer dentro de las autoridades. Y normalmente, ¿qué son? Distribuidores de sectores. El esquema que hacen es estos distribuidores de menor escala van a los barrios y ahí tienen la gente que... ¿cómo se llama? Reclutan y hacen en pequeña cantidad. Hay profesiones familias que se dedican a eso, que fraccionan, reducen, fraccionan y eso después sale a la venta. Y hay que atacar el foco de distribución, no a ellos, porque si usted ve las noticias siempre caen los microtraficantes y con eso no familia entera. Yo cuando estaba en la Senada me acuerdo que había una abuela con toda la familia. Pero no hay una solución si uno lo agarra y lo lleva a la cárcel a esa gente. O sea, momentáneamente sale del lugar por 5 años, pero el distribuidor grande siempre va a seguir trayendo gente. Muere uno y trae eso. Y la estrategia hay que hacer lo más rápido posible para evitar eso. Este discurso al respecto que, a pesar que ya hablamos un poco, solo que quiero repasar conceptos. Este discurso al respecto que el narco se alivia con la liberación de la marihuana, o sea, el problema narco se alivia, se derrumba un poco con el dato que acabas de dar. Claro. Esto de que Paraguay solamente necesita 300 hectáreas y llega a producir 15.000 hectáreas. O sea, ¿cuánto sería? 14.700 hectáreas. Para el mercado. El narco no diría, voy a dejar nomás de producir esto porque alguien ya está generando. Sí. No, y es así. Entonces, y ese por desconocimiento de los activistas, ¿verdad? Sí. Porque no es esencialmente porque Paraguay no es Uruguay. No, pero normalmente nosotros recibimos en la JIFE siempre gente con más serio que lo que en Paraguay se plantea, que así a tambor batiente vamos a hacer, no. Presenta por Bolivia, Colombia, van visitas serios, delegados y plantean eso. Entonces los únicos autoridades que pueden hacer eso son los mismos países. Se reúnen en la región y presentan ante Naciones Unidas y dicen nosotros queremos que esta sustancia se quite de la lista de control. Se vota, si pierden, paciencia, si ganan, perfecto, ¿verdad? Pero el tema principal es esa parte no entendí. ¿Es Naciones Unidas que debe autorizar eso? ¿Por qué? ¿Porque es un asunto delito compartido entre...? No, es una convención mundial por la cual se llegó al hecho de que se controle esta sustancia en el 61. O sea, perdón, mi país, ponerle que no sea Paraguay, que sea... Argentina. Claro, yo necesito liberar la marihuana. ¿Esa liberación no se va a dar? No. Hasta que Naciones Unidas me autorice. Hasta que se quite, y no es Naciones Unidas. Cada año hay una convención de todos los países en marzo sobre este tema. Los países votan ahí. Algún país dice, yo quiero que se quite. Ahora, por ejemplo, Bolivia está con el tema de la hoja de coca. Que se quite la lista de controlados, yo le doy la razón a Bolivia. La hoja de coca no es droga, no tiene por qué estar ahí. Debe ser controlada, pero en otro capítulo. Después te voy a pedir que me expliques. Sí. Entonces, un país o una región presentan ante la convención y se lleva a votación. Primero se circula 6 meses antes una carta a todos los países de la intención de esta región de liberar tal o cual. Una vez que se haga la convención en marzo de cada año, los países votan. Paraguay presentó este proyecto a votación. Se lleva a votación, mayoría simple, se elimina esa sustancia y no. Pero en ese país. No, en todo el mundo. Se quita de la lista de... ¿Y cómo es que Uruguay es un caso...? Y está transgrediendo la convención. Ah, ya. Ellos transgreden la convención. Ellos están... O sea, el país tiene la potestad de transgredir una convención también. No tiene la potestad porque hay consecuencias después. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo,
Hay sanciones. Por ejemplo, sanciones. Por ejemplo, ahora el sistema bancario Uruguay tiene serios problemas para la transferencia, igual que lo de Rusia. El código SWIFT no le dan, entonces ¿sí? Va gradualmente. La máxima penalización, que no es la JIFE la que impone, sino es Naciones Unidas a través de los países, es que Uruguay no pueda comprar más medicamentos controlados, ni no pueda vender más. Esa es ya la máxima sanción. O sea, por ejemplo, sedantes o morfina o sustancias esenciales para el dolor, Uruguay no puede, no ahora, pero es la máxima sanción a la que se podría llegar. O sea, se establece en la convención la sanción, gradual eso. Primero se habla con el país, después se va viendo. Lo de la hoja de coca me interesa por curiosidad. ¿Por qué debería ser liberado? No liberado, sino no controlado como droga. Actualmente la hoja de coca se considera droga, está en la misma lista de marihuana. Y no es así, porque la hoja de coca, si uno lo masca, no tiene ningún efecto. El mascado de la coca, que es algo como tomar tererés acá, ¿verdad? Sí. ¿Eso es ilegal? ¿Legalmente es ilegal? No es ilegal. Ah, no porque es ilegal. Me llamó la atención porque pensé no que... es ilegal. Porque es tan corriente. No, totalmente. Pero si uno tiene hoja de coca en el bolsillo y lo regalan en Bolivia o lo compra y viene a Paraguay, de acuerdo al humor de la policía o del fiscal, usted puede ir preso 5 años. Pues me parece absurdo. A mí me parece absurdo. Esa es una legislación internacionalmente absurda, porque la hoja de coca no es droga. Para extraer la droga se necesita un proceso en el cual se utiliza 7, 8 productos químicos. No digo que no debe estar controlada porque de ese se puede extraer la droga, pero vamos a mudar a otra lista más flexible que no sea la del 61, que es la estricta donde cataloga estas son drogas. Pero hay otra lista donde diga de estas se pueden extraer drogas. Por ejemplo, usted escuchó hablar de la pseudoefedrina, aquel caso de Maradona. Pseudoefedrina sí no es droga, pero de ese se puede hacer la metanfetamina. Entonces está controlado como lo que se llama precursor. Ok. Y hablando de coca, ¿cuál es la incidencia ya del consumo de cocaína en Paraguay? Al menos, en Paraguay, históricamente. La variedad de cocaína que más se consume acá es el crack, porque es una variedad de cocaína. Si bien sigue habiendo, de hecho, toda la producción de coca clorhidrato, el punto final refinado, paró hace mucho. Más se exporta la forma básica que es el crack, incluyendo a Europa, donde creció 300% el consumo de pasta básica de coca, que es el crack, es en Europa. Y nosotros comenzamos a investigar cómo si esta gente tiene dinero, no es. Eso te iba a preguntar justamente después. Tratar de estratificar por capacidad económica y social el consumo. Bueno, lo que pasa es que había sido que el tráfico más simple era exportar a Europa la coca semi-terminada y allá los químicos de Colombia, Perú, Bolivia, lo enseñaban los químicos europeos cómo refinar. Porque en Europa es más fácil conseguir los productos químicos que importar a Sudamérica. Entonces esa es la estrategia. Los narcotraficantes tienen un sistema de estrategia más dinámico y más rápido que nosotros, y por eso nos ganan siempre, están adelante. Como diría alguien, corren más rápido que la policía. Rápido, ahora, esto que te iba a preguntar, ¿hay una estratificación social que se relaciona con tipos de drogas? Sí, totalmente. La gente de un nivel medio alto, que son consumidores, hablamos, consume más clorhidrato de cocaína, aquel que se esnifa o se inyecta. Ese es el nivel de... no digo que es más saludable, pero es mucho menos dañino que el crack, ¿verdad? Si bien tiene el efecto adictivo, pero no es tan nocivo como el crack, ¿verdad? Y le da una estimulación. Mire, le voy a dar un dato. Mire que en el mundo, no en Paraguay, es una droga de consumo casi tan habitual como el traguito de whisky antes de empezar a hacer un trabajo para mucha gente ejecutiva. El consumo de cocaína en los niveles ejecutivos es alto. No representa un consumo problemático, pero casi todo el nivel ejecutivo consume aquí en el mundo. Es energizante. Sí.
Por eso es que la producción, para cubrir la demanda de cocaína, solamente en Europa Central se necesita 5 toneladas por día. Por día. O sea, una incautación de 10 toneladas no es nada, porque es para 2 días de consumo de toda la población. Perdón, el dato de vuelta. Para cubrir el consumo la de demanda Europa. del consumo de Europa Central, no hablo de la parte Sí. de Hungría, todo, se necesita 5 toneladas por día de clorhidrato. O sea, desde Portugal hasta Alemania, incluyendo Suiza, Austria y algunos países. Ese es el estudio más científico que tenemos, por hay una entidad europea que hace ese estudio. Y no se tienen los datos certeros porque de Rusia no se reciben muchos datos y esa parte todavía no está. Y nos hablamos de Asia. De ahí que la producción de cocaína en los países productores es tremendo, y la forma de tráfico. ¿Sigue en aumento el número de consumidores en nuestros países? Sí. ¿Hay mesetas, hay picos o hay una constante de crecimiento? En algunas drogas como que se queda en una meseta ahí y no sube ni no baja por 2 años. Pero las drogas tradicionales, sí, cocaína, marihuana, crack, van subiendo. Y el caso de América del Norte, lo que ahora se registró es el consumo masivo de fentanilo, que es una droga... Son imágenes patéticas. Sí. Y también la de uso veterinario, que son esta ketamina que usan mucho en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Es un anestésico para cirugía de uso animal, pero también se usa en humanos, que es una droga muy barata. Y esa la gente descubrieron que también pueden usar para drogarse. ¿Y qué conceptos nuevos hay? Sí hay, no sé si hay, para solucionar no voy a decir fracaso, ¿verdad? Pero la falta de incidencia de los tradicionales métodos de educación en prevención. Porque evidentemente no ha sido un éxito la prevención. Es un fracaso. Es un fracaso los métodos de prevención. Aquí en todo el mundo, donde los métodos de prevención que tienen algunos países asiáticos ya son demasiado duros. Es imposible aplicar pena de muerte, inclusive a consumidores, ¿verdad? Pero yo no he visto en ningún país programa de prevención agresiva como la del tabaco. Ustedes fíjense que la del tabaco comenzó hace 15 años un programa de prevención agresivo. Sí, y más también. Hoy en día fumar es un leproso prácticamente. Sí. Bueno, en el consumo de las drogas no hay eso. ¿Qué significa el programa de prevención? Que todos los días estén los sistemas de comunicación víctimas, o que muestre qué hace la droga, pero todos los días. No hay eso, nunca hubo, acá ni en ningún lado. Entonces, ¿cómo queda una persona? ¿Cómo queda la familia destruida? Por causa, esos son programas de prevención agresiva. No sé si por el costo, ¿Cuál es el misterio por el cual yo creo que el cigarrillo tiene un tipo de prevención y las drogas tienen? O sea, olvidemos el cigarrillo, ¿por qué las drogas no tienen un sistema de prevención que sea de tal calibre? No sabría decirle. Me parece una falta de, no sé, de voluntad. Porque si uno le dice, bien, la droga es peligrosa, no consume, no le entran a nadie, eso no. Es lo mismo que le diga a un chico de 19 años que está comenzando a fumar. Le digas a alguien, no te enamores. ¿Y qué pueden hacer los padres al respecto de este? Impulsar campañas de prevención, impulsar en serio y en forma agresiva, tomando como la gente que cayó en las drogas y que ellos mismos muestren como su familia. Resulta que el consumo de droga, primero, es una enfermedad incurable y es más desastroso que el cáncer, porque el cáncer tiene una esperanza de que se va a curar, ¿verdad? El caso del consumo de droga no es curable. En cualquier momento reincide y cae, y aparte de eso, el daño que ocasiona a toda la familia es tremendo, porque el chico comienza a robar, puede matar, y uno está siempre, no estudia, no trabaja,
y si consigue que deje de consumir un año, uno siempre está con el miedo de que vuelva a caer, ¿verdad? Entonces, claro. Estamos hablando de una gradación del consumo. ¿Se puede hablar de eso en términos de...? Porque finalmente en Paraguay hay un consumo recreativo aceptado legal, ¿verdad? Los niveles que existen en materia de, ¿cómo se dice?, de dosaje, sí. ¿son adecuados? ¿Tendría que haber mayor permisividad? ¿Cuál es su mirada al respecto de eso? Lo que sí entiendo es que la ley... Al margen de que se haga finalmente Sí. por abajo lo que se quiera, pero siempre las leyes son importantes para marcar márgenes. Categoría de la ley de droga es una ley obsoleta. Eso, partamos de eso. No se le puede castigar a una persona de 5 años de cárcel por tenencia de 10 gramos, más de 10 gramos. Eso es absurdo. Eso es totalmente absurdo. O el caso de la señora esta. Exactamente. Haga o no para uso medicinal lo que tenía. Vamos a suponer que ella es una persona mayor para estar bien. No importa el destino de lo que ella... No se le puede castigar a nadie por eso. Sí, porque la ley de droga es de 5 años mínimo. Por más de 10 gramos de marihuana, 2 gramos. Eso no se puede hacer. O sea, la ley es obsoleta y absurda. Después dice, el que porta sustancia que mayor a la recetada. ¿Quién guarda una receta en el bolsillo? Y uno, según esa ley, si uno tiene una tableta de alprazolam, que es de uso masivo en todo el mundo, porque es un sedante necesario. Y no tiene la receta. ¿Quién va a tener la receta? Eso queda en la farmacia o se olvida. Y uno va preso, de acuerdo al humor del policía o del fiscal, legalmente puede ir 5 años preso. Entonces esa ley es obsoleta, absurda. Controla la importación de jeringa, la jeringa es libre en todas las farmacias. Entonces el castigo que se le da por la tenencia de droga es demasiado grande. No digo el tráfico porque eso sí hay que castigar, claro. pero la tenencia, entonces habría que liberar y darle un poco más de flexibilidad a la tenencia para el efecto de lo que tenga la persona, para consumo, para remedio, para lo que sea. He mandado a una persona presa porque tiene una cantidad, no digo que tengan 1 kilo, pero la gente dice, pues yo he conocido gente estudiante faltando 2 años de carrera, fue una parada en Tacumbo por 5 años, porque el juez no quiso dar más, porque la ley dice esto, eso es absurdo. Finalmente, ¿qué futuro le ves a este problema a nivel mundial y a nivel Paraguay también? O sea, ¿qué cosas te dan esperanza y qué cosas no te dan esperanza? ¿Qué cosas te provocan, digamos, advertencia al respecto de que la cosa puede empeorar? A mí no me preocupa tanto el tema del consumo porque es algo natural de la intoxicación del ser humano, ¿verdad? El ser humano tiende a hacerse daño, aunque sea temporalmente, algunos quedan permanentes. A mí lo que me preocupa es el nivel de criminalidad por la corrupción, porque ese es el factor imperante en todo el mundo, la corrupción. ¿Por qué crecen las bandas criminales? No solamente de drogas, hablando de crimen organizado y de todo. Claro. Y es un factor fundamental la corrupción. Corrupción en todos los niveles, Entonces, primero había que atacar eso. O sea, el problema de la droga no es un problema solamente de salud pública, sino fundamentalmente, sino también de corrupción. Estamos hablando de organismos de control y todo lo demás, ¿verdad? Total. Y uno ve la noticia. Y Paraguay no es el único país. Hace poco, el año pasado, le escuché al presidente de Uruguay que dijo que la criminalidad subió 25%. O sea, el objetivo por el cual ellos liberaron la marihuana era para evitar la criminalidad. No, subió 25% y él dijo, y hay ciertos controles que están bajo el amparo de la corrupción, que no hacen su trabajo como tienen que hacer. Entonces el crimen organizado se muda nomás a otra modalidad. Absolutamente. César Tomás Arce Rivas, muchísimas gracias por la presencia. ¿Sí? Gracias, un placer. Y muchas gracias al Hotel Sheraton por su hospitalidad de siempre en recibirnos.
Con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfrutala ya. Basa, literalmente, cuando quieras, estamos.